Bienvenidos a Más Salud en tus Manos. Mi nombre es Paola López y hoy, como siempre, vamos a hablar de un tema de interés de todos para conocer cuál es el tratamiento adecuado, pero sobre todo cómo se puede prevenir la sordera. Y es que particularmente en los últimos tiempos hemos visto cómo el uso de audífonos se ha incrementado de una manera impresionante y esto, por supuesto, también agrava las enfermedades relacionadas con la pérdida de audición. Bienvenidos a Más Salud en tus Manos. La invitación también para que se acerquen a nuestro canal de YouTube. Ahí ubican los diferentes programas y casi que a manera de consulta podemos comprender más de otras enfermedades. Bienvenidos. Según la Organización Mundial de la Salud, actualmente hay 430 millones de personas que tienen pérdida de audición discapacitante y requieren rehabilitación. Esta misma organización plantea que para 2050 la cifra subirá a 700 millones. En Colombia, cerca de 7 millones de personas padecen algún tipo de deficiencia auditiva y al menos el 1% de esa población utiliza un dispositivo o ayuda para escuchar como audífono, sistema de audición ósea o implante coclear, una especie de oído biónico que permite que personas con discapacidad auditiva lleven una vida normal gracias a la tecnología. La sordera puede clasificarse según el grado de pérdida auditiva. Audición normal se encuentra por debajo de los 20 decibeles. Deficiencia auditiva leve se encuentra en un umbral entre los 20 y 40 decibeles. Deficiencia auditiva media está en un umbral entre 40 y 70 decibeles. Deficiencia auditiva severa se encuentra en un umbral entre los 70 y 90 decibeles. Pérdida profunda está en un umbral superior a los 90 decibeles. La sordera se puede presentar por causas genéticas, pero también por factores externos al exponer al oído a ruidos muy fuertes que pueden, en algunos casos, terminar con la pérdida del sentido. Es importante tener en cuenta que la pérdida de audición es, en muchos casos, prevenible. Y ahí compartíamos con ustedes este panorama general sobre el tema que vamos a tratar hoy en Más Salud en tus Manos, la sordera, ya entendiendo entonces que tiene que ver con ese nivel de deficiencia auditiva por factores genéticos o por factores externos. Y nosotros, como siempre, en este espacio tenemos un invitado experto para aclararnos esas dudas y sobre todo hablar de prevención. Nos acompaña en esta ocasión el doctor Jonathan Bareño. Él es fonoaudiólogo, pero además especialista en audiología con más de 6 años de experiencia en implantes auditivos. Así que, doctor, bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias, Paola. Buen día a toda su audiencia. Empecemos entonces por entender la sordera como una enfermedad de defectos genéticos y luego hablemos de esos efectos, digamos que externos que están causando tantos problemas, particularmente en las nuevas generaciones. Entonces, de manera genética, ¿cómo se detecta? Bien, la sordera puede detectarse desde que tengamos, por ejemplo, un padre o una madre que tenga esta dificultad auditiva. En ese caso empezamos a sospechar porque sabemos que la sordera tiene genes recesivos y también hay diferentes genes como la otoferlina, por ejemplo, sí, que cuando se hace ya un estudio genético más a fondo se puede detectar que puede o no tener el paciente un riesgo de presentar pérdidas auditivas. Doctor, pero me refiero a que tiene que ser la línea directa, es decir, padre y madre estamos hablando, o probablemente, digamos que ese factor genético se puede saltar a alguna generación como sucede en otro tipo de enfermedades. Sí, en este caso es un gen recesivo que se puede saltar generaciones, pero cuando padre y madre han tenido sordera o hipoacusia, hablemos de hipoacusia, cuando ellos dos han tenido hipoacusia, esta probabilidad de que ese gen recesivo se manifieste es mucho mayor. Ok, y hablemos ahora entonces del caso de los factores externos, porque con esa premisa digamos que la preocupación ha venido aumentando por la pérdida de capacidad auditiva de quienes constantemente estamos utilizando estos aparatos electrónicos con audífonos y que particularmente andamos que con el audífono todo el día en el oído. Sí.
Sí, específicamente estos audífonos recreativos o cuando nosotros queremos escuchar música, muchas veces los usamos a un volumen muy alto y por mucho tiempo. En este caso, cuando ya hablamos de un volumen muy alto, 90 decibeles, similar casi al sonido de un motor de un avión, que es 100, 120 decibeles, en este caso estos audífonos ya empiezan a generar una fatiga auditiva. Y entre más tiempo y entre más volumen nosotros los usemos, empezamos a afectar, a fatigar el oído y también a generar algo que se llama un trauma acústico. Y es muy probable que después de que nos quitemos estos audífonos recreativos, sintamos un sonido, un pito continuo que se llama tinnitus. Tinnitus, pero doctor, respecto a ese pitico, porque incluso cuando uno va a un concierto o a una fiesta, uno ya está en su casa, tranquilo, relajado y suena el pi, alguna vez alguien me dijo, y quiero aprovechar la posibilidad de consultárselo, es que uno pierde esa nota, uno deja de captar esa nota, pero tenemos millones pues de notas que podemos captar, ¿eso es así, cierto? Sí, en cierta forma es como el oído diciéndole a uno o al cerebro que nos alejemos de ese ruido, de esa fuente externa de ruido, ya sea un taladro, ya sea un concierto o ya sean los audífonos que nos están ya fatigando el sentido de la audición. En este caso, ese pito, ese tinnitus, es como una señal de alerta de fatiga auditiva, ¿sí? Entonces, puede presentarse de manera temporal como puede presentarse de manera permanente. Y cuando ya se presenta de manera permanente, ha ocurrido un daño ya significativo en el oído. Entonces, de esta manera es como el oído nos dice, aquí está pasando algo, aquí hay mucho ruido y tenemos nada más que hacer un uso prudente de estos audífonos, asistir a lugares de conciertos, pero no ponernos cerca del bafle donde está sonando con mucha energía, donde se está imprimiendo mucha presión sonora sobre el oído, y también hacer un uso moderado del volumen de los audífonos para escuchar la música. No es necesario subirle todo el volumen para generar toda la energía que me transmite la música. De esta manera prevenimos que haya una hipoacusia permanente o temporal. Doctor, respecto a esos factores externos, entonces ya entendemos que, digamos, los volúmenes altos afectan, ¿cierto? Pero también podríamos hablar del tema de otras enfermedades como la otitis, de pronto, el contacto con las piscinas que hace que muchas personas sufran de otitis. De ese tipo de posibilidades respecto a la sordera vamos a hablar después de la pausa. Continuamos en Más Salud en tus Manos. Hoy estamos hablando de la sordera. Nuestro invitado, que lo tienen también en pantalla, es el doctor Jonathan Bareño. Él es fonoaudiólogo, pero además especialista en audiología con más de 6 años de experiencia en implantes auditivos. Y con él estamos hablando sobre las causas de la sordera. Ya hablábamos del factor genético y otros factores externos como el uso de audífonos con muy altos volúmenes o estar en espacios expuestos a volumen muy alto. Y eso pues disminuye la capacidad auditiva. Le preguntaba al doctor antes de la pausa si también otras enfermedades relacionadas con los oídos como la otitis pueden generar esta sordera. Sí, Paula, la otitis puede generar una pérdida auditiva ya que puede ser incapacitante, como puede ser una sordera temporal. En estos casos, la otitis se puede presentar por algún objeto que lo insertamos, un objeto extraño, y que allá genera, en cierta forma, un ambiente acogedor para que las bacterias crezcan, para que los hongos crezcan. En el caso de las bacterias se va a llamar otitis bacteriana, si fuese, por ejemplo, un hongo, otitis micótica. Y en estos casos puede generar una hipoacusia porque ella toma el espacio de aire que hay dentro del canal auditivo, que es este que vemos aquí, o detrás del tímpano. Entonces inmoviliza en cierta forma el movimiento libre de la cadena de huesecillos que se encuentran en el oído medio o en el tímpano, y de esta manera pues, puede generarse esta hipoacusia. Lo más importante es que es tratable, que se puede asistir a consulta con el otorrinolaringólogo, hacer exámenes para ver cuál es el nivel de afectación y de esta manera tratarse oportunamente antes de que pueda generar, por ejemplo, una infección mucho mayor que llegue, por ejemplo, al oído interno o a la cóclea, que la conocemos también como caracol o cóclea. Y si ya una otitis se complica mucho llegando hasta ese nivel, bueno, el riesgo de pérdida auditiva permanente es mucho mayor.
Ok, doctor. ¿Y hay otras enfermedades que puedan llegar a desencadenar en una pérdida auditiva o sordera o hipoacusia, como usted nos dice que se debe decir? Sí, sí, sí. Hay, por ejemplo, enfermedades virales, hay enfermedades, por ejemplo, como genéticas o sindrómicas. Y bueno, todas estas enfermedades también, por ejemplo, una meningitis bacteriana puede generar en el oído interno que la cóclea ya no tenga todos esos líquidos y todas esas células sanas, sino que se empieza a volver como un órgano completamente óseo. Y de esta manera la persona puede perder su audición completamente. Por lo tanto, es muy importante acudir al médico, al especialista, cuando empecemos a sospechar de que hay, por ejemplo, dolores de cabeza, fijación del cuello, problemas auditivos, fiebres muy altas. Todo eso indica dolor del oído también. Es algo que indica que algo está pasando en el oído, y si hay fiebre es muy probable que haya una infección en el oído. Entonces, hablamos de síntomas particulares para registrar dolor de cabeza, fiebre. ¿Me mencionó algo del cuello? No le entendí muy bien, doctor. Sí, específicamente para los casos de meningitis es una fijación del cuello, como una tensión excesiva de los músculos del cuello. Ok, y en el caso de simplemente percibir una disminución auditiva, es decir, que si yo estoy escuchando un radio a tal nivel y la siguiente semana tengo que subirle un poquito más y la siguiente semana tengo que subirle un poquito más porque simplemente no estoy escuchando, pero no me duele ni el oído, ni la cabeza, ni tengo otra razón, simplemente que siento que cada día le estoy subiendo más el volumen a mis audífonos. ¿Eso también puede ser un motivo de consulta? Sí, pasa por ejemplo en nuestros adultos mayores, en donde cada vez uno va a la casa y empiezan a subirle más y más el volumen al televisor, al celular, al radio. En esos casos tenemos que sospechar que tal vez esté pasando algo con su audición. Algo muy sencillo sería, por ejemplo, que hay un tapón de cera, ¿sí? Un pequeño tapón de cerumen que se está acumulando allá y que poco a poco nos va bajando la capacidad auditiva y nosotros necesitamos un poco más de volumen. Entonces, en esos casos, simplemente con una extracción segura, en consulta con el otorrinolaringólogo, con el audiólogo, podemos recuperar la audición sencillamente. Pero si ya se trata de un proceso natural de envejecimiento, por ejemplo, en nuestros adultos mayores, la audición va a ir subiendo, va a necesitar más volumen, hasta el punto en el que ya no nos entienden, en el momento en el que ya empezamos a repetir mucho las cosas, en el momento en que empiezan a hablar, por ejemplo, mucho más alto, o también cuando solo responden a sonidos muy fuertes. En ese caso ya tendríamos ya que sospechar por una hipoacusia generada por el proceso natural del envejecimiento. Entonces, en ese casito también tenemos que ver qué necesidades tiene nuestro familiar y también hacer unos exámenes diagnósticos que nos permitan saber si de verdad se trata o de un tapón de cera o de una hipoacusia por infección o de alguna hipoacusia ya generada por el proceso natural de envejecimiento. Y bueno, tratarlo oportunamente. Claro, doctor, y usted ahí me permite introducir al tema de la limpieza adecuada de los oídos, ¿no? Porque entonces alguna vez escuchábamos que los copitos eran necesarios y que todos debemos limpiar los oídos, pero no, que es gravísimo porque básicamente lo que uno hace con el copito es hundir más la cera y casi que se haga un tapón mucho más profundo, un tapón de cerumen. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo ideal? Y ahora también escuchamos de los lavados de oídos. Sí, la limpieza adecuada la podemos hacer en casa, la podemos hacer nada más en la ducha, por ejemplo, un poquito de agüita con jabón que caiga en el oído, le hacemos como la forma, el cuenco para que el agua entre en el oído, la enjuagamos y secamos. Eso es todo. Cuando nosotros empezamos a hacer el uso de copitos, o estos copitos lo que hacen es empujar el cerumen, a menos de que siempre lo hagamos de manera superior a inferior, como tratando de sacar el cerumen, porque lo que pasa es que el cerumen él va saliendo solo, él va saliendo por unos cilios que hay en el canal auditivo, entonces estos cilios empiezan a sacarlo, y cuando nosotros metemos el copito, lo que hacemos es empujar el tapón y hacerlo más compacto, se seca y después es mucho más difícil sacarlo. Por lo tanto, el efecto de oclusión que genera ese tapón es mayor. Y lo otro es los lavados auditivos. Los lavados se pueden hacer siempre y cuando el especialista idóneo lo haga.
y solo cuando tengamos ya estos tapones que son difíciles de sacar con el agüita, por ejemplo, con un copito. En esos casos ya el otorrinolaringólogo, el audiólogo pueden llegar a revisar cómo está el oído y verificar si se necesita hacer o un lavado auditivo con cierta presión de agua o una succión, que es también uno de los procesos más seguros y que está contraindicado el lavado de oído, por ejemplo, cuando hay un proceso infeccioso, porque todo está inflamado allá adentro, el tímpano está inflamado y tenso, y si le ponemos presión con el lavado se puede generar una perforación del tímpano. Entonces la manera segura es hacerlo con el profesional idóneo y dependiendo del tipo de tapón de oído que tengamos. Es decir, que hay siempre que consultar con un especialista. Ya teníamos entonces este panorama sobre lo que implica la hipoacusia, cuáles son los factores que implican tener esta enfermedad, cuáles son, digamos que esos síntomas para tener en cuenta, pero también hablamos entonces de las soluciones auditivas, doctor, porque sin duda ya quienes enfrentan un proceso de pérdida de audición también tienen que enfrentar el uso, por ejemplo, de audífonos que les pueden ayudar. Veamos esto. Alrededor del 11% de la población colombiana tiene problemas de audición. Muchos de ellos cuentan con acceso a los implantes cocleares, un dispositivo electrónico implantado quirúrgicamente debajo de la piel que les ayuda con la audición. Gracias a estos procesadores y a este implante coclear me ha ayudado a continuar mi vida, a progresarlo y a tener una vida normal como todos los demás, como un oyente. Estos dispositivos no solo ayudan a la calidad de audición, sino que brindan a los pacientes una mejor calidad de vida. Gracias al dispositivo me ayuda a poder concentrarme más al bailar y entender las instrucciones de mis profesores. Sobre todo me ayuda con mi vida social y a tener amigos. Según los expertos, es clave hacerse chequeos médicos desde muy temprana edad para identificar alguna falencia auditiva y de esta manera tener una intervención temprana y adecuada. Gracias a estos he podido desarrollar las actividades cotidianas como un oyente. Así es como no me he quedado estancado y he podido salir adelante en muchas situaciones gracias a estos implantes cocleares y procesadores auditivos. Y veíamos entonces, doctora, a estos jóvenes compartiendo como su testimonio respecto al uso de estos implantes y cómo sin duda son una solución para tener una mejor calidad de vida. Hablemos entonces de estas posibilidades auditivas, para quiénes son, y hay diferentes tipos, me imagino yo. Sí, Paula, los implantes cocleares o implantes de conducción ósea están como indicados para diferentes tipos de hipoacusia. Ustedes hablaban previamente para hipoacusias de diferente grado, que eso depende es del volumen que necesiten para poder escuchar. Entonces, los casos que más están afectados en su audición o tienen una sordera o hipoacusia severa o profunda son los que se pueden beneficiar de los implantes cocleares. Cabe destacar que ellos no escuchan si no es con el implante, ¿sí? O muy difícilmente escuchan sonidos muy altos como la caída de unos platos, por ejemplo, o el cierre de una puerta bruscamente. Entonces solo responderían a estos sonidos muy fuertes, más no tendrían comunicación adecuada, más no podrían escuchar de la música, disfrutar de la música o entender fácilmente en clase. El implante coclear lo que hace en estos casos es que a este paciente con hipoacusia severa o profunda le activa un potencial auditivo, le activa prácticamente, le restaura 90% o 95% de su audición. De esta manera se reemplaza el órgano auditivo, que es el que vemos en la cóclea, que hay varios dibujos que ustedes están pasando por en este momento, y ese caracol que está allá, que no funciona adecuadamente, se reemplaza con un electrodo que se implanta en una cirugía de 1 a 2 horas, y de esta manera el usuario puede volver a escuchar con su implante auditivo.
son indicados para los pacientes que tengan este tipo de hipoacusias severas a profundas, que son ya dispositivos mucho más potentes en comparación con audífonos o audífonos prescritos médicamente o dispositivos de conducción ósea, que ya son otros diferentes dispositivos que se indican para otros tipos de hipoacusias. Seguimos en Más Salud en tus Manos. Hoy estamos hablando de la sordera, particularmente por la preocupación de estas nuevas generaciones del uso constante de audífonos recreativos. Antes de la pausa ya estábamos hablando incluso de los implantes cocleares. Nos explicaba nuestro especialista invitado que dependen del nivel de deficiencia auditiva y también aplica para todas las edades. Doctor, pero retomando el tema de las recomendaciones, sin duda ya hablábamos de lo complicado que llega a ser para el oído tener la presencia permanente de altos volúmenes y cómo afecta la audición. Pero es importante entender que hay que consultar al médico ante cualquier sospecha, incluso solo por prevención, particularmente en la edad infantil, ¿o no, doctor? Sí, Paula, lo más importante para los pequeños o para los niños es hacer por lo menos un chequeo anual. Es precisamente para prevenir que en estas edades en donde está en juego el desarrollo auditivo, en donde está en juego el desarrollo del habla y la comunicación y el aprendizaje escolar, nos cercioremos que todo en la audición de nuestros niños y nuestros hijos esté funcionando adecuadamente. Y no solo también en la población pediátrica, sino también en los jóvenes, en los adultos, donde las habilidades comunicativas, las habilidades sociales, las habilidades laborales se pueden ver afectadas. Y en los adultos mayores también se recomienda tener un chequeo por lo menos cada año, porque en ellos también es importante que ellos no se aíslen. Pero es lo que pasa con los adultos mayores cuando no escuchan adecuadamente, tienden a aislarse, a no comunicarse, y recordemos que el problema auditivo, la sordera, aumenta la probabilidad de tener, por ejemplo, problemas de demencia. En este caso es muy importante esta prevención y chequeo. Doctor, y concentrándonos entonces no en la etapa pediátrica, porque si bien es cierto, pues los padres de familia seguramente tienen la intención de estar muy pendientes del estado de salud de los niños, sino ya hacia la adolescencia, cuando efectivamente el uso de los audífonos constante o exponernos a altos sonidos, pues es la manera también de aislarnos un poco. ¿Hay recomendaciones de pronto para el uso de taponcitos? ¿Eso funciona, no funciona? ¿Voy a un concierto, me pongo un algodón? Sí, sí funciona y funciona muy bien. Uno puede atenuar desde 40 a 30 decibeles. Eso quiere decir que si en el concierto o en el lugar en donde estamos el volumen tiene 100 decibeles, lo estaríamos escuchando a 60 a 70 decibeles. De esta manera estaríamos como ayudándole al oído a no fatigarse, a no traumarse con tanta presión de sonido. Y bueno, de esta manera estamos dándole más, extendiendo la vida de nuestro órgano de la audición. Doctor, una pregunta más. ¿Hay algunos ejercicios auditivos que se puedan hacer? ¿Y por qué le hago esta pregunta? Porque cuando hablamos, digamos, de deficiencia en la visión por el uso también de dispositivos de la luz azul y cómo estamos perdiendo la vista muchos, entonces nos dicen, no, entonces usted mire al fondo, luego mire más cerca, tápese un ojo, tápese el otro, como para hacer estos ejercicios oculares. En el caso de los oídos, ¿habrá alguna posibilidad? Bueno, no hay en este momento algo así comprobado que nos permita prevenir o prolongar el tiempo de uso de la audición, pero en este caso sí tenemos es que aislarnos lo que más se pueda del ruido. Por ejemplo, en un centro comercial, todos los locales por lo general ponen la música a todo volumen tratando de llamar la atención, entonces lo mejor es o aislarnos de esas fuentes de ruido, como les decía, en un concierto también alejarnos de donde esté el parlante específicamente, utilizar los audífonos de un volumen menor al 50% en general, y si estamos usándolo a más del 50%, no usarlos más de 3 horas seguidas con ese volumen. De esta manera lo que hacemos es no saturar a nuestra audición, no generarle momentos de estrés con tanto ruido y bueno, estaríamos en cierta forma preveniendo un problema auditivo. Y es cierto que hay calidades de audífonos recreativos, doctor. Ya con esta pregunta cerramos porque se nos acaba el tiempo de Más Salud en tus Manos, porque a veces dicen, uy no, ese audífono es como malo, le está haciendo más daño.
En cuanto a los audífonos, sí, hay audífonos que tienen, por ejemplo, no tienen una regulación. Entonces, algunos audífonos lo que hacen es que estimulan más allá de los 80 decibeles. Y en esos casos, cuando ya hay un volumen que no se regula por el mismo audífono y que suenan, bueno, directamente, prácticamente lo ponemos aquí, le estamos dando esa información sin que se pueda sacar el exceso de sonido o de ruido, estos audífonos pues tendremos que tener la prevención de no usarlos porque son dispositivos que no tienen límites y esos niveles de volumen que nos están depositando en el oído son directamente al oído, por lo tanto serían más traumáticos. ¿Qué recomendaciones tendríamos? Es que por lo menos busquemos que en los audífonos o en la marca que se busque, que se compre, tengan ciertos niveles de protección del oído, ¿sí? Que tengan los signos de advertencia y límites más que todo para no causar traumas en el oído. Pues doctor, muchísimas gracias. Nos acompañó en este programa Jonathan Bareño, fonoaudiólogo especialista en audiología con más de 6 años de experiencia en implantes auditivos. Gracias doctor, y a ustedes también gracias por acompañarnos. Hoy estábamos hablando de la hipoacusia, la pérdida de esas posibilidades de escuchar perfectamente bien. Nosotros nos encontramos en una próxima entrega de Más Salud en tus Manos.